Adelante, el señor Marrufo, también venga acá adelante, por favor. ¿Sí? Ya, gracias, señorita. Ya. En los últimos años hemos visto que las infecciones virales han ido en aumento. ¿Por qué? Por múltiples causas. Uno, porque los virus pueden replicarse y multiplicarse y mutar con una mayor facilidad que cualquier otro microorganismo. Normalmente cambios bruscos de temperatura, o sea, de un ambiente muy frío a un ambiente muy caliente, ¿no? Pueden hacer que justamente los virus proliferen y se repliquen, y esto hace que puedan mutar. Y como mutan con mucha mayor facilidad, cada vez se van encontrando nuevos virus, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? A ver, los tres jóvenes que también están ahí conversando, joven, los tres, aquí adelante también. Vamos. Sí, los tres. Vamos. Si no quieren escuchar la clase, retírense, pero si ustedes se ponen a conversar, a mí me distraen. Ya, entonces, les estaba explicando que los virus son organismos unicelulares que generalmente necesitan de una sola huésped para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque no tiene una maquinaria de replicación propia. Entonces, todo el mundo sabe acerca de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Eso fue un virus nuevo que fue descubierto. Bueno, algunos dicen que lo hicieron, otros dicen que lo descubrieron, que mutó de los animales a seres humanos. Pero cualquiera que sea el origen del virus, fue un virus nuevo que ocasionó una pandemia. ¿Qué pasa? Que para el tratamiento de las enfermedades virales, nosotros no tenemos antibióticos como si tenemos para las infecciones bacterianas. ¿Con qué podemos tratar infecciones virales? Con antivirales. Sin embargo, los antivirales no tienen, uno, la cantidad de años de estudio, y segundo, la cantidad de grupo farmacológico tan extenso y que tenga un perfil de seguridad amplio como sí lo tienen los antibióticos. En el caso de los antivirales, cada vez se está estudiando más, pero son nuevos antivirales que la mayoría tienen patentes y su uso para la población en general no está tan distribuido, ¿no? Pero sí, la investigación farmacológica en este grupo de fármacos, en antivirales y antirretrovirales, cada vez ha aumentado más. Sin embargo, todavía faltan muchos años para que estos puedan tener, desde el punto de vista de la farmacoeconomía, sean accesibles para todos, ¿no? Bien. Como los virus son microorganismos intracelulares que no poseen maquinaria propia, van a tener que utilizar los recursos metabólicos de su célula huésped, de su hospedero. ¿Sí? Entonces el virus se va a tener que meter a una célula. ¿A qué célula? Depende. Para eso también tiene que haber un match, ¿no? De qué célula hace clic con cuál célula, ¿verdad? Entonces fíjense que en el caso del SARS-CoV-2 tenía la proteína Spike, va a tener una proteína que en su estructura externa, que va a ser reconocida por una célula huésped, y entre ellas van a hacer match para que ese virus se pueda meter a ese tipo de células. En ese caso, el SARS-CoV-2 con la proteína Spike se podía meter a los neumocitos, ¿no? Bien, voy a seguir avanzando. Los virus pueden tener material genético, generalmente tienen ADN o ARN, ¿no? Entonces, los virus son clasificados en los adenovirus y los virus RNA, ¿no? Vamos a ver que la estructura del virus, según sea un virus DNA o un virus RNA, va a tener diferentes tipos de targets para poder actuar. Algunas veces los antivirales van a poder inhibir la entrada del virus a la célula huésped. Otras veces va a impedir su maduración, otras veces puede impedir la transcripción de su DNA, otras veces puede inhibir síntesis proteicas que van a ser funcionales para el virus, y otras veces también va a evitar la liberación del virus, ¿no? El virus, cuando se replica dentro de una célula huésped, va a querer salir, y la forma de salir es de diferentes vías, ¿no? En ese
hay la salida por gemación, que es un tipo de mecanismo donde van a ser targets de ciertos antivirales. Ya. Y vamos a ver que, bueno, en las diferentes fases de su replicación van a poder actuar estos antivirales. Ahora, en la vía del DNA es donde se conocen la mayor cantidad de antivirales de uso clínico, como tenemos a Azaciclovir, al Foscarnet y al Ganciclovir. Son uno de los más utilizados a nivel mundial, porque son los más antiguos también. Ya, voy a tirar algo. Ya, ¿cómo está compuesto el virus? Va a tener su ácido nucleico en la parte interna, y ese ácido nucleico puede ser DNA o RNA, ya hemos quedado en eso, y luego va a tener una cubierta que se llama cápside, y entre el núcleo, o sea, el núcleo con su ácido nucleico y la cubierta o cápside es la nucleocápside. Normalmente cuando se termina de formar el virus va a tener esa estructura, pero puede tener una estructura externa, que es una envoltura lipoproteica, dependiendo de lo que le robe la célula huésped en la membrana celular. Entonces, los virus pueden tener su nucleocápside y estar con el nucleocápside sin cubierta lipídica o con envoltura lipídica proteica. Obviamente la envoltura lipídica proteica luego va a expresar perdón, entonces esta partícula, esta envoltura lipoproteica luego va a expresar proteínas que van a ser reconocidas por las células huésped, ¿ya? Y van a poder ser reconocidas por la célula huésped y hacer que eso haga que el virus se meta a la célula. Bueno, más o menos resumido lo tienen acá, lo que les acabo de poner. Luego, esta cubierta lipoproteica, esas proteínas van a ser glucoproteínas antigénicas, que son las que son reconocidas por la célula huésped. Según qué fase de la replicación viral esté cada uno de estos virus, ya vamos a ver que van a haber diferentes tipos de antivirales que pueden actuar en diferentes fases. En lo que es la transcripción del genoma viral, ya pueden estar los inhibidores de la DNA polimerasa viral, los de la RNA polimerasa, los de la transcriptasa inversa. Ahora, si actúa en la transcriptasa inversa, ya estamos hablando no solamente de los virus normales, sino de los retrovirus. Pero el grupo de antirretrovirales lo vamos a ver aparte. Lo vamos a ver que también se puede evitar la penetración del virus a la célula, evitando su adherencia a su penetración. En el caso del SARS-CoV-2, ¿sí?, del COVID, lo que vimos fue que dentro de todos los fármacos que estuvieron en fase experimental para poder desarrollarse contra el SARS-CoV-2, había un grupo de fármacos que podían evitar que la proteína Spike se una a su glicoproteína en la célula. Obviamente eso hubiera sido muy útil, pero vieron que no tenía buenos resultados ya en las fases de desarrollo clínico. Por eso no hay un tratamiento hasta ahora para la infección por COVID-19. ¿Qué salvó a todos? La vacuna. Porque la inmunidad celular propia de cada nosotros es suficiente para poder combatir la mayoría de virus. Pero el problema es que cada vez los virus se vuelven más patógenos y la inmunidad no va a poder sola. Entonces necesita acostumbrarse al virus para poder desarrollarse la inmunidad. Es por eso que el mejor tratamiento contra las infecciones virales son las vacunas. Otra infección viral, por ejemplo, que tenemos es el dengue. Pero ¿qué pasa? No hay tratamiento para el dengue. No hay antivirales para el dengue. Solamente es tratamiento sintomático y monitorización de las complicaciones, ¿no? Sin embargo, ya actualmente hay vacuna contra el dengue. ¿Por qué en Perú no hay vacuna contra el dengue? Y en Brasil sí.
porque los programas de salud pública tienen que moverse para poder conseguir la vacuna. ¿Sí? Entonces, de que hay, y ya las tasas de infección de dengue deberían bajar, pero falta la parte burocrática que es traer la vacuna. Y así, para la mayoría de infecciones virales no hay un tratamiento antiviral. Sin embargo, hay un montón de antivirales disponibles, sí, que se utilizan para infecciones virales, que realmente se ha visto que la utilidad del antiviral haya dado algún beneficio clínico, como por ejemplo para los herpes virus. Y los herpes virus son virus DNA, por eso los que inhiben la transcripción a nivel de los ácidos nucleicos es que van a ser mucho más eficaces, justamente por esa capacidad que tienen de inhibir el DNA viral en este tipo de virus. Bueno, ¿cómo podemos evitar que penetre las células mediante la disminución de la adherencia y la penetración? Luego, pueden ser anticuerpos, antirreceptores, que es más o menos lo que se estaba viendo con el COVID, o inhibidores de la proteína de fusión. Estos inhibidores de la proteína de fusión también está para el VIH. Para el VIH también es ese tipo de proteína. Tipo antirretroviral. Ahora, vamos a ver que luego tenemos los que son de pérdida de la cubierta, generando que haya liberación del genoma viral. Estos pueden ser antagonistas de conductos iónicos, muy similar a esto, tiene el mecanismo de acción la amantarina, ya que es un antirretroviral contra la influenza. Puede tener este tipo de mecanismo. En el caso de la traducción de proteínas virales, que son proteínas reguladoras de fase temprana y proteínas estructurales de fase tardía, lo que vamos a ver es que aquí pueden actuar los interferones. Los interferones son un grupo de antivirales especiales porque no son fármacos per se, sino que son biofármacos, porque tienen actividad de biomoléculas. Debido a que lo que hacen los interferones es activar la cascada inmunitaria, ya para activar citoquinas de respuesta inmune, y así puedan combatir la infección viral. Luego tenemos a los que modifican la transducción posterior, y ahí tenemos a los inhibidores de proteasa. Estos inhibidores de proteasa sobre todo tienen que ver con la inhibición de las proteínas posteriores que le van a la maduración y le dan la capacidad infectante al virus. ¿Sí? Luego tenemos en el ensamblado de los componentes del virión. Aquí también actúan los interferones. En el ensamblaje y en la capacidad infectante pueden actuar los inhibidores de proteasa también. Y en los de la liberación, donde está que un virus se puede liberar por gemación, llevándose parte de la membrana, o por lisis celular, están los inhibidores de la neuroamidasa, que también se usan para la influenza, y anticuerpos contra el virus y linfocitos citotóxicos. Pero de estos, los más reconocidos son los inhibidores de neuroamidasa. A ver, como les decía, no tenemos antivirales para todas las infecciones que tenemos en el día a día, en la parte clínica, y es que la mayoría de infecciones virales no necesitan de antivirales, porque nuevamente la inmunidad innata de cada ser humano es suficiente para combatir la infección viral. Obviamente vas a tener síntomas, pero eso no quiere decir de que la infección no vaya a pasar. Ahora, sí es cierto que hay infecciones virales en las que sí o sí debemos dar tratamiento antiviral, o que en ciertos tipos de pacientes vamos a tener que dar tratamiento antirretroviral. Y así tenemos que, en el caso del herpes virus, el herpes virus sí es una infección viral que necesita tratamiento antiviral, de todas maneras. Por eso en el grupo de los herpes virus tenemos ustedes saben que en el grupo de herpes virus hay varios tipos de herpes, ¿no es cierto? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, así hasta el 8. ¿No es cierto? Entonces, la mayoría de los herpes, de fármacos contra el herpes virus, van a ser útiles contra el herpes virus 1 y 2, pero aparte va a haber algunos que son útiles contra las variantes del herpes zóster, ¿sí?
y del citomegalovirus. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aciclovir, cidofovir, fanciclovir, son los más reconocidos contra los herpes simples. Y luego tenemos ganciclovir para el citomegalovirus, y valaciclovir también, y valganciclovir también para el citomegalovirus. Ahora, dentro del grupo de las otras infecciones, tenemos a los que van a tratar la influenza A y B. Normalmente para las infecciones por influenza no se da un tratamiento antiviral, a no ser que el paciente sea inmunosuprimido por alguna causa. ¿Quiénes están dentro de este grupo de inmunosuprimidos? Personas que sean menores de 5 años, niños menores de 5 años, o adultos mayores. Cuanto más mayores, más riesgo y más inmunosupresión. Luego, pacientes que tengan VIH, en estallido SIDA, cada vez peor, ¿ya? Luego tenemos a los pacientes que hayan sido trasplantados de algún órgano. ¿Por qué? Porque cuando se les hace un trasplante de órgano, reciben un tratamiento inmunosupresor fuerte justamente para que no haya rechazo del órgano. Entonces son pacientes a los que se les tiene que dar un montón de vacunas, un montón de tratamientos profilácticos, y dentro de esos es que si se infectan por una infección viral, sí o sí tienen que recibir tratamiento antiviral para ayudarle a la inmunidad, porque tienen una inmunidad comprometida justamente por eso. A ambos, a niños y adultos mayores. Ahora, sobre todo si la infección viral llega a ser neumonía. Si es neumonía por influenza, se recomienda dar antivirales. Ahora, los fármacos contra hepatitis, dentro de ese grupo tenemos específicamente los interferones, donde vamos a ver que el interferón alfa es el más utilizado de todos. Sin embargo, la forma de utilizar el interferón es sobre todo la forma glicada, que es el P-interferón, y el P-interferón alfa 2A es el más utilizado de todos. ¿Para qué? Para el tratamiento de la hepatitis B. Ahora, no quiere decir que sea el único fármaco contra hepatitis que vamos a utilizar, porque también se pueden utilizar antirretrovirales, como la nibudina y entecavir. Ambos son antirretrovirales desarrollados para el tratamiento del VIH, pero que se ha visto que tienen utilidad contra el virus de la hepatitis B. Es por eso que también se usa contra el manejo de la hepatitis. Ahora, más adelante les voy a decir, pero no todas las hepatitis también se tratan con antivirales, solamente ciertas hepatitis. Y en el caso de otros antivirales que también tienen utilidad, está ribavirina, teribudina, el fumarato de tenofovir, pero es tenofovir es un antirretroviral también y se usa para el tratamiento del VIH, principalmente. Ya, vamos a hablar de la aciclovir. El aciclovir es un alálogo sintético de purina desoxinucleosidasa. ¿Qué hace el aciclovir? Es un inhibidor del DNA viral, pero cuando nosotros hablamos del DNA o el RNA, principalmente el DNA, recordemos que son bases nitrogenadas, pero que tienen grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, el fosfato va a ser muy importante para la actividad de los antirretrovirales. De los antivirales y también de los antirretrovirales. Ya. Pero aquí en los antivirales es muy importante que el aciclovir pase a la forma trifosfato. ¿Sí? Entonces, el aciclovir se da como un profármaco, pero para que pase su forma activa, la que puede inhibir el DNA viral, tiene que pasar por un ciclo de fosfatarse 3 veces, ganar 3 fosfatos. Entonces, en presencia de una enzima viral, porque eso lo va a hacer la enzima viral, no lo hace la enzima del huésped, ¿ya? Que es la timidina sinasa. Este aciclovir va a pasar desde el monofosfato hasta el difosfato, hasta el trifosfato, y en la forma de trifosfato se va a volver la forma activa del aciclovir.
Fíjense que este mecanismo de activación no es que yo doy el profármaco y en el hígado se metaboliza y se activa. Se activa por una proteína del virus, ¿sí? Por una enzima del virus. Y en la forma de trifosfato se va a poder incorporar al DNA viral y al incorporarse impide que haya la síntesis del DNA viral. Y es así como impide la replicación del DNA viral. Aciclovir se puede dar por diferentes vías de administración. La mayoría de ustedes deben conocer la aciclovir en forma oral, no en tabletas, que se puede dar para, como les dije, el herpes simple, el herpes tipo 1 y 2. Pero contra el herpes zóster tiene mucho menor actividad. Sin embargo, en los casos de varicela zóster se ha visto que todavía se sigue utilizando aciclovir como primera línea de tratamiento. Bueno, se puede dar aparte de la vía oral, por la vía oftálmica, porque también hay conjuntivitis viral, por vía bucal, pero la vía bucal no habla de vía oral, sino de vía tópica. ¿Por qué? Porque normalmente el virus del herpes 1 tiene que ver con el virus oral de las aftas y lo pueden dar como toques bucales para aplicarlo de forma tópica nada más. Y también para infecciones herpéticas sistémicas, en pacientes inmunosuprimidos, se puede dar por vía intravenosa. Lo que pasa cuando se administra por vía endovenosa es que se va a excretar por vía renal mayormente sin metabolizar. Y esto puede provocar la rama más conocida de la aciclovir, que es la nefrotoxicidad. Puede hacer que a nivel de la nefrona se formen cristales. O sea, se puede cristalizar a nivel de la nefrona y en los túbulos van a formar cristales generando una insuficiencia renal. Y generalmente esto está relacionado con el uso sistémico a altas dosis. Generalmente, ¿qué? Asociado a la vía endovenosa. ¿Sí? Ese es el aciclovir. La rama más, por así decirlo, peligrosa del aciclovir. ¿Y en quiénes tendría que usar aciclovir endovenoso? En aquellos que tengan infecciones herpéticas sistémicas, que generalmente son inmunosuprimidos, ¿sí? O inmunocomprometidos. En el caso del aciclovir, sí atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? A diferencia de la mayoría de antibióticos que no la atraviesan. Esta es una gráfica para que vean el mecanismo de acción del aciclovir. Van a ver cómo aciclovir llega al sitio de acción, pasa de la forma de aciclovir a monofosfato de aciclovir mediante la tirimina sinasa. De monofosfato pasa a difosfato y de difosfato a trifosfato, y en la forma de trifosfato se une mediante la acción de la DNA polimerasa al DNA viral, impidiendo que prosiga la síntesis de DNA. Ya. Otro de los virus es el citomegalovirus. El citomegalovirus es una infección que normalmente en pacientes inmunocompetentes pasa desapercibida. Bueno, ya han llevado microbiología, ¿no? Ya han visto citomegalovirus, que en pacientes inmunocompetitivos pasa desapercibida, ¿no? Como una fiebre un día y luego pasa y no pasa nada, ¿no? Porque la inmunidad es suficiente para atacar al citomegalovirus. ¿Quiénes normalmente necesitan tratamiento? Aquellos pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, el citomegalovirus se puede tratar con ganciclovir, y este ganciclovir se puede dar tanto para el tratamiento como para la prevención en ese tipo de pacientes. Ya que inmunocompetentes, no es necesario ni dar profilaxis ni dar tratamiento para el citomegalovirus. En algunos casos también se puede dar por vía oftálmica para queratitis herpética, ¿ya? ¿Cuál es su reacción adversa más frecuente? Neutropenia y trombocitopenia, o sea, a nivel de médula, que puede llegar hasta una mielosupresión completa. Es tipo B. Entonces vamos a ver que el mecanismo del ganciclovir es inhibir la síntesis de DNA muy parecido a lo que hace el aciclovir,
igual que la ciclovir tiene que pasar la forma del trifosfato para estar activo. Entonces, la mayoría de antivirales que tienen acción a nivel del DNA tienen que transformarse hasta la forma del trifosfato para que así puedan unirse a este DNA. ¿Sí? Bien. Voy a tirar. Es una tabla donde está resumida el uso de la mayoría de los antivirales del grupo de los inhibidores de la DNA viral. Ahí tenemos aciclovir, valaciclovir, cidofovir, fanciclovir, Oscarnet. Aquí vamos a ver, hay uno que es para... ¿Dónde está? Eso aquí. Cidofovir tiene utilidad para el virus del papiloma humano. O sea, ustedes deben haber visto en patología que hay virus que pueden causar neoplasias, y uno de ellos es el virus del papiloma humano. Hace tiempo no se sabía quién lo causaba, pero ya se sabe que tiene mucha asociación con este virus, con ciertas cepas. Creo que son las más infectantes. Entonces, este tipo de antiviral se puede dar para este tipo de infección viral, ¿ya? Pero también se puede dar para el tratamiento de citomegalovirus, ¿no? Muy aparte del tratamiento del grupo del virus herpes. Y para la varicela zoster, ya como varicela, es mucho más útil que el aciclovir, el fanciclovir. Y bueno, los demás sí son de utilidad, pero no se usan acá en Perú, ¿no? Los otros sí los pueden conseguir acá en Perú. En el caso del Entecavir, es el inhibidor de la actividad de la polimerasa del VIH, perdón, del virus de hepatitis B, ¿ya? Este virus de hepatitis B, si bien se utilizan, como les mencioné, sobre todo interferones, se puede utilizar el Entecavir y la neubudina. En el caso de la influenza está el otro antiviral que se llama amantadina. Este antiviral tiene actividad como agonista dopaminérgico. O sea, si bien se desarrolló como un antiviral, se vio que tenía actividad como agonista dopaminérgico, y en la actualidad se utiliza no solamente como un antiviral, sino también para aquellos pacientes que tienen una alteración de la secreción de dopamina, como en el caso del Parkinson. No se puede usar para disminuir las discinesias por Parkinson, ¿no? Es de la vía mesocortical, ¿no? Que es la que tiene que ver con el movimiento de la dopamina. Y para la corea. ¿En qué patología hay corea? En la enfermedad de Huntington, ¿sí? ¿Se acuerdan de la enfermedad de Huntington? Que es muy parecido al Parkinson, porque hay movimientos involuntarios, pero que tienen que ver con el globo pálido, con la actividad de los líquidos nasales. Ajá, con el globo pálido. Entonces, la corea de Huntington, en esa zona de los núcleos basales, se va a liberar más dopamina gracias a amantadina, por su capacidad de ser agonista dopaminérgico. Ese es un efecto beneficioso que tiene, aparte de su actividad antiviral. Cuando un fármaco se le encuentran otros efectos benéficos, aparte de su actividad para el cual fue desarrollado, eso se llama efecto pleiotrópico. No que de repente en farmacodinamia no lo vieron así, pero esos suelen llamarse efectos pleiotrópicos. Otros efectos beneficiosos para los cuales el fármaco puede ser útil, pero que no fue para el cual fue desarrollado, ¿no? A la metformina le encuentro muchos efectos pleiotrópicos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que hace como un antiviral? Bloquea el recubrimiento viral. El recubrimiento viral, cuando este es liberado, cuando este libera el ácido nucleico fuera de la célula huésped. Entonces, lo que dice aquí es que cuando entra el virus, ya, el virus tiene que hacer que su componente de DNA salga, o sea, pierda la cubierta,
¿Para qué? Para que su DNA se pueda meter hacia la maquinaria nuclear que tiene la célula huésped. Y entonces para eso necesita perder la cubierta. En ese traspaso hay proteínas, la proteína M2. Entonces, pero esa proteína M2 tiene que activarse mediante los iones hidroxilo, ¿no? Entonces, lo que hace la amantadina es bloquear a nivel de esta proteína, haciendo que la cubierta se pierda en una forma irregular, por así decirlo, haciendo que el DNA no penetre acá, sino que se caiga y se pierda. Y al perderse ya no había replicación viral. ¿Sí? Luego están los otros, no me acuerdo si está aquí, lo puse acá. Ya. Luego tenemos a los otros antivirales, que son el oseltamivir. Seguro de eso sí han escuchado, ¿no? Oseltamivir se utilizaba antes cuando vino toda la ola de la infección por influenza. En todos los hospitales, a los niños menores de 5 años nos daban oseltamivir. Pero también hubo un problema ahí a nivel de gobierno, que compras muy elevadas del oseltamivir y lo daban cuando tenían que dar, etc. La cosa es que antes se daba oseltamivir a todas las influencias. Y el oseltamivir inhibe la liberación por gemación de los viriones cuando ya están maduros. Entonces, si no se liberan, ya no pueden tener la capacidad de infectantes tampoco. Sí, no pueden infectar a ninguna otra célula. Ya, ese es el cuadro comparativo que está en su libro. Ya, entonces, ¿cuál es el mecanismo del oseltamivir? Es un inhibidor de la neuraminidasa, que es la que impide que el virus se disemine en el tracto respiratorio, o sea, que se libere hacia el tracto respiratorio. En el caso de la amantadina, va a tener actividad especialmente sobre el tipo de influenza A, pero en el caso del oseltamivir va a tener actividad sobre A y B, influenza A y B. Entonces, si estamos frente a un caso de influenza B, la primera opción sería oseltamivir y no amantadina. La biodisponibilidad oral es buena para todos, excepto el zanamivir, pero entre amantadina y oseltamivir es buena para ambos. Y su unión a proteínas es variable, siendo que el oseltamivir se une pobremente a proteínas. Entonces, por ese lado no va a haber interacciones con otros fármacos. ¿Ya? Y ya para terminar, la hepatitis. En el caso de la hepatitis, nosotros sabemos que hay virus de hepatitis A, hay virus de hepatitis B, hepatitis C, hepatitis ¿hay D? Ya, hay hepatitis E también, ¿hay F? No, hasta la E, ¿verdad? Ya. Entonces, sabemos que hay varios tipos de hepatitis. La hepatitis A quién le da mayormente? ¿Niños? ¿Niños? No, pero ¿cómo te da la hepatitis A? Porque adultos también les da. Por contaminación de alimentos. ¿Sí? La hepatitis A es la clásica hepatitis que dicen, ¡ay, me dio hepatitis! Y cuando te da hepatitis B, no creo que nadie venga, ¡ay, me dio hepatitis todo el día! ¿No? Cuando te da hepatitis A, es para contaminación de alimentos. Y normalmente es un cuadro de ictericia, de nada por vía oral para descongestionar el hígado, solamente líquidos, etc. Es un tratamiento sintomático, pero no le damos antivirales, ¿sí? A la infección por hepatitis A. Sin embargo, actualmente hay vacuna contra la hepatitis A. Entonces, si ustedes quisieran, no por el ministerio, sino en la parte privada, hay vacunas contra la hepatitis A. Pero ¿a qué hepatitis sí le debemos dar tratamiento? A la B y a la C. ¿Por qué? Porque esas son las que van a dar la enfermedad severa. La hepatitis B porque te puede llevar a una falla hepática fulminante, y la hepatitis C porque en su evolución crónica puede desarrollar hepatocarcinoma. No sí lo llevan hepato, ¿verdad? Ya. Entonces, para el tratamiento de la hepatitis B podemos utilizar, ya hemos visto, el entecavir o la nimudina como antirretrovirales por vía oral,
Pero eso puede ser en hepatitis B en reagudizaciones leves, ¿sí? Pero en hepatitis B, en cuadros agudos muy severos, el único tratamiento disponible que realmente puede revertir ese cuadro severo y que el paciente no se te muera de una falla hepática fulminante es los interferones. Entonces, los interferones son citoquinas con efecto antiviral y van a tener actividad, por ende, inmunomoduladora y antiproliferativa. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacen los interferones? Van a potenciar tu sistema inmune de tal forma que tu sistema sea lo suficientemente activo para poder contrarrestar la actividad del virus, ¿sí? El interferón alfa es el interferón que se suele administrar, pero como vieron en la tabla, hay varios tipos de interferón alfa. ¿Cuál es el mejor? El interferón pegilado, ¿no? que lo tienen ahí como peginterferón en la tabla, que es una combinación de este interferón alfa con el polietilenglicol, haciendo que esta combinación aumente el tiempo de vida media del interferón y no necesitas darle muchas readministraciones al día. Bien, entonces, obviamente como es un tratamiento inmunomodulador, no lo vamos a dar por vía oral, se tiene que dar por vía parenteral y se puede administrar por la vía intramuscular o por la vía subcutánea. ¿Ya? Entonces, los interferones no se dan por vía oral, se dan por vía parenteral nada más. Y aquí vemos en el cuadro cómo es que este interferón puede tener diferentes efectos en relación al efecto inmunomodulador y antiproliferativo. Va a inhibir la transducción del DNA, va a inhibir la transcripción del DNA, va a inhibir el procesamiento, va a haber una inhibición del procesamiento transduccional, ya, inhibiendo la glucosiditransferasa. Ya, va a haber una inhibición de la maduración del virus y una inhibición de la liberación del virus. O sea, prácticamente el interferón es todos los antivirales en uno. Sin embargo, solamente se ha visto real actividad en las infecciones por hepatitis B, ¿sí? O C. ¿Ya puedo seguir? Ya, ay. Ya, entonces, los interferones van a ser el tratamiento que se van a dar más o menos unas 2 semanas de tratamiento por vía parenteral. Y esto hace que más o menos el 80% de los casos de hepatitis B aguda, de moderada a severa, que utilizan interferón, suelen salir gracias al uso de interferones. Entonces hay una gran cantidad de ensayos clínicos en los que se ha visto la gran utilidad del interferón. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en la práctica hemos puesto un caso de manejo de hepatitis B, ¿sí? Que está manejado con antivirales, pero también, o sea, la idea de ese caso es que revisen el uso de interferones, ¿sí? Y por eso quiero que revisen bien esta parte. Creo que ahí está. Ya, chicos, como